hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, aquí está una comunidad de personas que de corazón te están buscando. Una comunidad que necesita de ti. Una comunidad que reconoce que peca, que comete errores, que te falla. Pero una comunidad donde muchos de ellos, honestamente, quieren agradarte. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido misericordia para todos nosotros. Porque sabemos que a menos que tú nos ayudes, no podemos. Queremos agradecerte, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, que es el poder que nos habilita para vencer el pecado. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y hemos permanecido para servir y honrar tu nombre. Y podemos creer, Señor, que en ti hay poder para vencer el pecado. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana, si en este lugar hay alguien que ha creído la mentira del diablo, de que no puede, que tú le muestres en esta mañana que sí puede ser un hombre o una mujer victoriosa contra el pecado. Te rogamos, Señor, que podamos descubrir que somos seres humanos con propósito, que fuimos salvados no para seguir siendo esclavos del pecado, sino que fuimos salvados para vivir en santidad. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra en esta mañana no llegue vacía, sino que esa palabra haga lo que tú has previsto que haga en el corazón del hombre en esta mañana. Si tu voluntad perfecta, Señor, hay alguien aquí que no ha tenido la experiencia de conocer a Cristo, yo te suplico que tu Espíritu quite toda ceguera, todo temor, todo engaño, toda mentira. Caiga todo aquello que impida que vea tu gloria. Y en esta mañana la gloriosa luz del Evangelio alumbre ese corazón. Que si aquí hay personas desanimadas, Señor, personas confusas, personas que a veces no tienen enfoque claro en su vida, te rogamos, Señor, que esta mañana tu palabra pueda ayudarles y les pueda guiar en el poder de tu Espíritu Santo a que puedan ver tu gloria. Que los que somos de Cristo sí podemos hacer grandes cosas para ti. Amén. Que los que somos de Cristo, nuestra existencia tiene propósito, tiene significado. Tenemos una existencia con valor. Una existencia, Padre, que glorifica tu nombre y que le da sentido a todo lo que hacemos. Alabamos y honramos tu nombre, Señor, confiando que tu propósito se cumplirá y que en esta mañana tendremos un encuentro con tu palabra y con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ya tenemos unas 3 semanas aquí machacando un tema. ¿Cuál es ese tema? El pecado. ¿Verdad? Hemos estado diciendo que el pecado es una tragedia. Que el pecado es una gangrena. El pecado realmente hace mucho daño. Que el mundo que tenemos, el mundo en el cual vivimos, está como está porque el pecado está haciendo de la suya. Dese cuenta, la Biblia dice que el pecado es destructivo, daña todo lo que toca. Y el pecado ha llegado a tal extremo en la creación, que el apóstol Pablo dice ya en Romanos 8:22, que la creación misma gime ahora con dolores de parto. La misma creación, los árboles, las plantas, las aves están gritando, Señor, ven a rescatarnos. Amén. ¿Se cuenta? Vea lo que hace el pecado.
afecta todo. El agua, la belleza natural está afectada por el pecado. El pecado contamina, infecta, intoxica todo lo que toca. Si usted va allá del Deuteronomio 32 y 33, dice que el pecado es como veneno de serpientes. ¿Qué le parece? Como una uva venenosa. Usted lee Isaías 30:22 y dice que el pecado es como trapo de menstruación. ¡Qué inmundicia! Perdón, mujeres. Como el trapo de la menstruación, dice la Biblia, léalo. Contamina, daña. El pecado es rebeldía. El pecado no se somete a Dios. El pecado siempre está en contra de quién. Por eso Samuel, allá en 1 Samuel 15, cuando se encuentra con Saúl, que había hecho ese pecado de rebeldía, le dijo que la rebeldía es como el pecado de adivinación. Porque el pecado es rebeldía contra Dios. El pecado, hermano, es ingrato. Le niega el derecho a Dios de ser creador y ser el sustentador de todas las cosas. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Así es el pecado, es un ingrato. ¿Tú sabes? Las iglesias están hoy llenas en todo el país de gente agradecida. ¿No es cierto? Pero el pecado hace que no veamos que todo nos lo da Dios. El pecado es incurable. Nadie por su cuenta se puede librar de él. Usted va a Jeremías capítulo 13, 22 y 23. Y dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿O el leopardo cambiar sus manchas? ¿Se acuerdan? Los que leen la Biblia. Que la Biblia habla de eso. O sea, ¿qué está diciendo ahí el profeta? Está diciendo que es imposible que la condición humana cambie. El pecado nos hace, es incurable, una maldad, un daño incurable. El pecado es opresivo, domina la mente, domina las emociones, domina la voluntad. Si usted ve ahí el mismo capítulo de Romanos 1:21, dice que los hombres se entregaron a vanas especulaciones. En Efesios 4, 17 y 18 dice la Biblia que tenemos el pecado nos lleva a tener el entendimiento entenebrecido. Amén. El pecado nos atonta, nos embrutece, nos ciega, nos enloquece, nos vuelve necios, tontos, estúpidos nos vuelve el pecado. ¿Sí o no? Allá en Juan 3, 19 al 20 dice que los hombres amaron más que se decidieron más ¿por qué? Por las tinieblas más que por la luz. El pecado, hermanos, conduce al control satánico. ¿Usted se acuerda Efesios 2:2? Donde dice que en otro tiempo estábamos aquí, bajo nuestros propios deseos, pero también bajo el control del príncipe, de la potestad, del aire, dice la palabra. ¿Se acuerdan de eso? Pero no solamente ese texto, también en Juan 8:44, cuando Jesús se refiere a aquellos fariseos que se creían gran cosota y no aceptaban la verdad. Y Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos, ¿se acuerdan? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vean cómo el pecado nos somete nuestra voluntad a Satanás. ¿Usted se acuerda en Efesios capítulo 4, 26 y 27, donde dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. Así que el pecado tiene una consecuencia terrible. Puede hacer posible que estemos, ¿qué?
influenciados, controlados por Satanás. Voy a terminar con esto. El pecado nos condena, nos envía para el infierno. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad. ¿Se acuerdan? Pero el libro de Apocalipsis dice, allá el apóstol Juan dice, vi los muertos, grandes y pequeños, y fueron abiertos los libros, y quienes no fueron encuentrados en los libros fueron lanzados al lago de fuego. ¿El pecado nos manda para dónde? Para el infierno. ¿Queremos este mundo así de pecado? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos esto, hermano? No. Pero ¿por qué somos tan tercos e insistimos en pecar si el pecado no trae nada bueno? ¿Eh? ¿Por qué somos tan tercos e insistimos en pecar si el pecado lo que trae es muerte? Lo que trae es dolor, lo que trae es desgracia, lo que trae es condenación. Vamos a imaginarnos un mundo sin pecado. ¿Cuántos se han imaginado alguna vez un mundo sin pecado? Vamos a imaginarnos. Vamos a imaginarnos el mundo sin guerras. Vamos a imaginarnos el mundo sin corrupción. Vamos a imaginarnos el mundo sin idolatría. El mundo sin divorcio. Vamos a imaginarnos un mundo donde lo que haya era amor. Donde sea misericordia. Haya pureza, honestidad, integridad. ¿Cuántos quieren ese mundo? Amén. Bueno, todos los que llegamos a Cristo entramos a ese mundo. Amén. ¿O no? Amén. ¿Están seguros? Amén. ¿Lo creen? Amén. Hermano, nosotros, mediante la confianza en Cristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Y recreados para vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hechos nuevos, somos libres, los que somos de Cristo. Ya no tenemos por qué vivir esclavos del pecado. Pero la cosa no se quede ahí. Dios nos ha hecho una nueva criatura, una nueva creación. Podemos vivir para Dios. Amén. Podemos vivir para servir a Cristo. ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree? Amén. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué entonces no vivimos de acuerdo a ese maravilloso plan de Dios? Se supone que hemos sido cambiados, liberados del pecado, para que nosotros vivamos este mundo, y este mundo con nuestra existencia comienza a cambiar. Amén. Donde haya un hijo de Cristo debe haber la santidad, debe haber la fidelidad, debe existir la honestidad, debe existir la pureza, debe existir el amor, debe existir el perdón, debe existir la misericordia. Nuestra presencia, como dice Pablo, es un olor grato, como un perfume que abarca y lo cambia todo para gloria de su nombre. ¿Cuánto lo creen? Pero vamos a seguir creyendo, hermano. Vamos a ver en este texto. Vamos a ver, repito, aquí la enseñanza. Mediante la confianza en Cristo, los cristianos hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y recreados para servir a Cristo. Vamos a ver, versículo 15. Vaya conmigo ahí, tenga su Biblia abierta. Vean, ningún verdadero cristiano tiene licencia para pecar. Ninguno de nosotros puede tomar ninguna clase de argumento para justificar el pecado en ninguna forma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los legalistas judíos tenían la creencia, ¿verdad? Acuérdense que obedecer la ley de Dios, creían ellos, era la única forma de ser salvo. Ahora, si Pablo estaba enseñando que la salvación no era por la ley, sino por la gracia, ellos le estaban quitando a los judíos su salvación, pues su medio de salvación. ¿Está bien? Entonces ellos, en su forma abusiva, irrespetuosa y pecaminosa, querían agarrar esta enseñanza de Pablo de la gracia para decir entonces, bueno, entonces si así la cosa, si no es por la ley, entonces ahora estamos libres para pecar. Podemos hacer lo que nos da la gana. Cuidado. Eso no es el plan de Dios. Por eso la respuesta del apóstol Pablo aquí es tajante.
Eso jamás. Bajo ninguna circunstancia, nadie puede pensar que la gracia es el camino para que uno tenga rienda suelta para el pecado. Que quede claro. ¿Está bien? Y esto es muy importante porque estamos en un contexto, en una cultura evangélica religiosa que le da mucha libertad al pecado. Se juega con el pecado, nos burlamos del pecado, creemos que podemos darnos el permiso para hacer muchas cosas. Y eso no sigue el plan de Dios. El propósito precisamente de la gracia, hermano, es liberarnos del pecado. El plan de Dios por medio de Cristo a ofrecernos su gracia era porque nosotros no podíamos ni con la ley ni por ningún otro camino encontrar el perdón de nuestros pecados ni el poder para ser libres del poder de la esclavitud del pecado. La única forma posible era la gracia de Dios. Amén. Era la única forma posible que Dios en su gracia nos ofreciera su plan. Amén. Y su plan no es un plan para que yo lo agarre a mi manera y ahora me dé permiso para pecar. Si su plan precisamente lo que persigue es primero libertarme del pecado y segundo que mi vida sea transformada para cumplir los propósitos de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Para eso es la gracia de Dios. Jamás es una condición que nos da el permiso para hacer lo que nos da la gana. Cuidado, porque muchas personas están jugando con la gracia de Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. ¿Decimos amén, hermano? Oye, la gracia de Dios, hermano, es para tomarla muy en serio. Nunca para que yo tome esa gracia como ocasión para mi carne, como oportunidad para yo hacer lo que me dé la gana. Cuidadito. Muy importante ese punto. El segundo punto, en el versículo 16 dice: todo cristiano debe saber que uno es esclavo de lo que decide obedecer. ¿Está bien? Ese es un axioma universal. Que todo el que se somete voluntariamente a obedecer a un amo está obligado a obedecer incondicionalmente a ese amo. ¿Está bien? ¿Será que las esposas se han decidido sujetarse a su esposo, a ese amo incondicionalmente? Parece que no. Por allá había una carita que dijo así, chacha. ¿Ah? ¿Qué va? Pero eso es versículo, o sea, si usted decide sujetarse a alguien como amo, lo que se espera es que usted obedezca a ese amo. ¿Quedó claro eso? ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo en este versículo 16? Vea su Biblia ahí clarito. O sea, en otras palabras podemos decir que la forma de vida que uno tiene muestra a qué amo yo decido, ¿o no? ¿Cierto? Mi estilo de vida por sí solo delata, revela, descubre a quién estoy sirviendo. Eso es inevitable, es una ley de la vida, un axioma universal. O sea que si su vida está caracterizada por el pecado, señor, los frutos que mostrará esa vida es los frutos del pecado. Si su vida está caracterizada por la obediencia a Dios, esa vida mostrará los frutos de la obediencia a Dios. No es posible ni una cosa ni la otra. ¿Me explico? Perdón, es una o la otra, pero no ambas. O es una o la otra. Si usted decide servir al pecado, usted mostrará los frutos del pecado. Si usted decide servir a Dios y a Cristo y al Señor, usted mostrará los frutos de Cristo en su vida. ¿Quedó claro eso, hermano? No lo olvide. Ahora Pablo dice aquí en este versículo algo importante. ¿Cuál es el resultado de servir al pecado? Dice Pablo, la muerte. ¿Cuál es el resultado de servir a Dios? La vida, la justicia, hacer el bien. Por eso, hermano, que una evidencia de que se tiene la vida eterna es esta. ¿Está bien? ¿Por qué? Por el fruto. Vaya conmigo a 1 Juan 2:4.
Es muy importante porque el no entender estas verdades trae muchas confusiones y falsa doctrina. ¿Ok? Pongan mucha atención. ¿Qué dice 1 Juan 2:4? El que dice, va conmigo, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Repítale al que tiene el oído al lado. El que dice, yo le conozco, dígale que tiene al lado, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Va conmigo? Y la verdad no está en él. ¿Qué está diciendo? Si usted es amo si su amo es Satanás y el pecado, usted muestra los frutos del pecado, que es la muerte. Si su amo es Dios, usted debe mostrar los frutos de la obediencia, que es la vida, que es el servicio a la justicia de Dios. Aquí está clarito, ¿cierto? No hay discusión. O se es o no se es. Así que no es que se es por un ratico y se pierde, otro ratico y se pierde, otro ratico y se va. Va y viene la salvación. No es así. O se es o no se es. ¿O estoy inventando yo? ¿Estoy inventando? Bueno, si no, peleé con Dios y peleé con la Biblia. Es muy importante un criterio bíblico con respecto a esto, hermano. No es lo que usted ve en los hermanos. Es que yo vi a este hermano que se iba y venía, por fin quedó salvo. No, buen tipo. No piense así, porque bíblicamente eso no es verdad. Usted tiene que creer lo que dice la palabra, no lo que usted piensa o lo que alguien le metió en la cabeza como una falsedad. ¿Van conmigo? Si usted va al capítulo 3 del mismo Juan, versículo 9, vaya conmigo. Capítulo 3 de Juan, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿va conmigo? ¿Qué pasa? Pero esa es la traducción de las más chimbitas que hay. Una traducción correcta sería: no hace del pecado una práctica habitual. ¿Está bien? Porque todos, aún los que somos de Cristo, aún pecamos, ¿cierto? Pero no así que no peca, como muy tajante. No, es que no hace del pecado su forma de vida. Si no tiene al diablo como amo, sino a Dios, por supuesto el pecado no es su forma de vida. Porque su amo, ¿quién es? Cristo. ¿Va conmigo ahí? Porque la simiente de Dios, dice ahí, permanece en él. En otras palabras, la vida misma de Dios está en él. ¿Van conmigo, hermano? ¿Tienen la Biblia abierta? Y no puede, o sea, mejor traducido, no puede continuar pecando. Hay otras versiones que traducen exactamente así. La NTV y otras dicen, y no puede continuar pecando. Amén. Voy en el, ¿dónde? Porque es nacido de quién? De Dios. Okay, o sea, o es de Dios o no es de Dios. El que no es de Dios, ¿qué hace? Y el que es de Dios, ¿qué hace? No hay aquí así medias tintas, términos medios, por la mitad del camino, un pie aquí, un pie allá. Aquí no vemos eso, ¿verdad que no? Aquí no hay nada de esas opciones. O se es o no se es. ¿Va conmigo? Bueno, en cualquiera que sea así como aquí por dentro revolviéndose, hermano, acuérdense que le he dicho que tengo 30 años de ministerio. Y estoy cansado de la gente que se revuelve porque no cree. No se revuelve por dentro porque no acepta la verdad. Bueno, yo voy a decir un cuentico a esos hermanos. El día que se vaya bravo conmigo porque no creen lo que yo digo, porque no creo lo que digo, dice la palabra, le voy a repetir y ver en voz alta el domingo siguiente. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Se los voy a leer el próximo domingo siguiente. Se van porque no son de nosotros. Punto. Simple y llanamente así. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Van conmigo? Y los hijos del diablo. Ok, hay dos conductas. O la de Dios o la de Dios. Ahí nos dice conducta intermedia. ¿Verdad que lo dice?
No dice conducta A, B, C, D, E. No, hay la A y la B y más nada. Los de Dios y los del diablo. ¿Van conmigo? Y dice aquí la palabra: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Dónde fue? Le perdí. El bien. En esto se manifiesta los de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano. ¿Eso está en su Biblia? ¿O está borrado en su Biblia? Lo mismo que dice Pablo. Hay un principio universal. O somos de Dios o somos de quién. Ahora ve, hay dos observaciones muy importantes. Primera observación: nadie es su propio amo. ¿Ok? ¿Usted ha escuchado eso? Nelson Mandela predicaba, ¿se acuerdan? Él un poema de Mandela, ¿se acuerdan? Soy el amo de mi propio destino, ¿se acuerdan? Y hay un grupo por ahí, la nueva era, predica en estas cosas que somos ¿qué? Dios. Que cada uno tiene en nuestras manos el destino de su vida. Y usted puede ver muchos cursos de superación personal que le predican que usted es amo de su destino. Eso no es bíblico. Tú sabes que al diablo le encanta que tú decías, fuera Dios, porque yo puedo solo. ¿No es cierto? Buscan con esos libros de autoayuda y conferencias y talleres de Dios, que están todos famosos por ahí, que te predican que uno puede ser su propio amo. ¿Lo has escuchado? ¿Sí lo has escuchado? ¿Sí se predica? Mosca con eso, porque eso es herejía. Una mentira satánica que el diablo ha engañado a mucha gente para que se lo crea. Vaya conmigo a Juan 8, 31 al 36. Juan 8, 31 y 36. Y vea lo que dice la palabra. Vea, dijo entonces Jesús a los judíos: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Buenísimo, ¿no? Amén, gloria a Dios por eso. Le respondieron los fariseos, hipócritas, mentirosos, mentepollo aquí. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Está en su Biblia? Nunca. ¿Está bien? Y después dice, Jesús respondió, de cierto. Y aparece cuando Jesús dice de cierto, es como dice, verdad verdadera, 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 verdadera es. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Está bien? No es posible. Si tú le sirves al pecado, eres esclavo del pecado. Y si le sirves a Dios, no, eso de que tú no tienes ningún amo, eso no es posible. O eres del diablo o eres de Dios. Punto. Pero eso que ahora sale un tercer Dios, yo, que tengo el control. Y bueno, cuando yo necesite de Dios, lo busco. O lo busco ahí como un repele, así cuando ya no tengo más nada que hacer, ay, mi Diosito, ayúdame. Cuando se me agotan todos mis recursos y mi fuerza. Mosca con eso. ¿Está claro eso? Nadie es su propio amo. O Dios. O le sirves a Dios, o le sirves a Dios. ¿Quedó clarísimo eso? O una segunda observación. Nadie puede tener dos amos a la vez. ¿Es bíblico eso? La Biblia dice de forma clara y contundente: nadie puede tener dos señores, porque amar a uno. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. Allá en Mateo 6, al final, 24, 25 por ahí, lo dijo. Nadie puede tener dos. Como también Pablo magistralmente, cuando estaba corrigiendo los problemas de la cena del Señor ahí en la iglesia de Corinto: no puedes tomar la cena del Señor, igualmente comer de la comida de los demonios, o tomar la copa del Señor y tomar la copa de los demonios. No se pueden hacer las dos cosas, es imposible. No puede ser un hombre de doble ánimo, ¿verdad?
que dice la Biblia que es inconstante en todo su camino. Un día le sirvo a Dios y mañana le sirvo al diablo. En la mañana con Dios y en la noche con el diablo. ¿Qué te parece? ¿O no? Algunos son así. Algunos están aquí, hoy en la mañana están aquí en el culto y esta noche están con la pornografía. ¿O no? ¿O no? Y hay un refrán que dice así: quiero estar bien con Dios y con el diablo. Bueno, ese refrán, la gente quiere estar bien con Dios. Y esa es otra mentira diabólica. El diablo quiere hacernos creer que sí podemos estar con uno y con el otro. Tremendo engaño. Cuidadito, hermano. ¿Cuál es el axioma aquí de Pablo? ¿Otra vez cuál es el axioma? ¿Cuál es la orden? Uno es esclavo de lo que decide obedecer. Ni puedo ser yo amo independiente, ni puedo tener dos amos. Si yo decido ser esclavo del diablo, ¿soy esclavo de quién? Y si decido ser esclavo de Dios, ¿soy esclavo de quién? De Dios. De Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos clarísimos? Versículos 17 y 18. El cristiano debe recordar la implicación de su decisión por Cristo. Miren lo que Pablo dice ahí, cosas muy importantes. Lo primero que dice Pablo ahí en esos dos versículos es que para el cristiano el servicio al pecado es una conducta que quedó ¿dónde? ¿Dónde quedó? ¿Ah? Y eso se repite constantemente. Si usted va a Efesios, el capítulo 2, Pablo dice de manera magistral, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y después vuelve a recalcar el aspecto de tiempo, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? Se supone que los que somos de Cristo, ya el pecado quedó como historia, diga, quedó como historia. El pecado es historia. No tiene por qué el pecado seguir gobernando mi existencia presente. Si usted va conmigo allí a Primera de Corintios, el capítulo 6, vaya conmigo, vaya ahí conmigo. El versículo 9, 10 y 11, donde dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No veis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Y estos erais algunos, más ahora, vaya conmigo, más ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor. Ya la obra de Cristo me libertó del pecado y me separó para los propósitos eternos de Dios. El pecado es historia, a menos que tú creas otra cosa. Tenga el coco lleno de mentiras, lleno de gacelas, de estupideces que el diablo te metió en la cabeza para que te creas que el pecado todavía te tiene pisado. Y si tú dices que no puedes, es porque simplemente no eres de Cristo. Así, de frente te lo digo. Simplemente no eres de Cristo. Entonces Pablo dice que los verdaderos cristianos han confiado y obedecido la verdad que se les enseñó, es decir, han puesto su fe en el Evangelio, han reconocido su condición pecaminosa, han puesto su fe en Jesucristo para resolver el problema del pecado. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿De qué? ¿De qué somos salvados, hermano? Del pecado y de la condenación que trae el pecado, la muerte eterna. Para eso hemos puesto la fe en la doctrina correcta, que es la salvación por gracia, la salvación que Dios ofreció porque Él quiso. Dios con libertad, porque le dio la gana, quiso salvar al ser humano y ofreció como ofrenda a su propio Hijo. Y
todo aquel que ha puesto su confianza en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, recibe por la fe la gracia y la justicia de Dios, que le perdona sus pecados y le manda directo para el cielo. Amén. Qué bueno. Y dice Pablo, ustedes lo creyeron en el corazón. Su fe fue sincera. Ustedes confiaron en lo que hizo Cristo por ustedes. Se espera pues que los que han puesto esa fe sincera en que Dios lo libertó del pecado, no vivan, no sigan en el pecado, por favor. Es un absurdo. Como que si yo fuera al médico, ¿verdad?, a buscar un tratamiento porque he comido demasiado cochino y tengo el estómago lleno de parásitos, y el médico me dice: no coma más cerdo, no coma más cochino, déjate de comer esa broma porque te enfermas, estás lleno de parásitos, me da parásitos, y yo salgo por la puerta derechito para el cochino, para la feria de los chicharrones. ¿Ah? ¿O no es así? Así somos algunos de nosotros. Y a mí me parece, cuando llegó un médico que me dice: señor, le dice al paciente que no coma picante, pero él carga un picante en el bolsillo, que no fume, pero él tiene un cigarro en la boca. Así somos los pecadores, ¿verdad? Se supone que uno busca el remedio porque no quiere caer otra vez en esa enfermedad, pero algunos de nosotros no lo entendemos, volvemos otra vez como que nos gustó la enfermedad, nos gustó el pecado y sus consecuencias. Terrible cosa, hermano. Por eso, hermano, quiero que entendamos que el Evangelio nos da una transformación, y que es importante hoy que nosotros transmitamos el verdadero Evangelio a la gente. Amén. El verdadero Evangelio, lo primero que le dice a la gente que es un pecador. Amén. ¿Está bien? Y que necesita arrepentirse de los pecados. Y cuando la persona pregunte ¿cómo? Bueno, la solución la ofreció Dios mismo por medio de su Hijo. Cuando su Hijo pagó en la cruz por nuestros pecados, hace posible, cuando tú confíes en lo que hizo por ti, tú recibas su justicia y recibas el perdón de tus pecados. Ahí está la respuesta al problema del hombre, la obra de Cristo. Pero tenemos que aprender hoy, en este tiempo, a predicar el Evangelio correcto, porque la gente está recibiendo un Evangelio donde no se habla del pecado, y la gente está creyendo un cristianismo donde no se rompe con el pecado. Un evangelio cómodo, frívolo, ligero, superficial, donde como que nos pasamos la mano, cuidadito con los hermanos, ay, que no se ponga bravo porque ay, él es delicadito y no le podemos decir que es un pecador. ¿Está bien? Yo les advierto, si quieren me queman allá afuera, hermano. Pero no voy a negociar esto. Los principios absolutos de la palabra no se negocian. El hombre es un pecador y fue salvado para que no viva más el pecado. Se espera que la comunidad, la iglesia de Jesucristo, la que está sentada aquí, rompa con el pecado, no juegue con el pecado, no se burle de Dios. Tomemos en serio lo que hemos decidido. Apreciemos el valioso sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que Él hizo por nosotros, hermanos, que es gratis. No tuviste que pagar nada. No seamos miserables con nuestra conducta, despreciando lo valioso, lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Y nosotros los pisoteamos, burlándonos por nuestros pecados, porque es una burla. Es una burla cuando seguimos pecando contra Dios. Hermanos, hay mucha gente engañada siguiendo religión. Ellos confían en lo que pueden hacer por Dios y no en lo que Dios ha hecho por ellos. Moca, porque no hemos comunicado el Evangelio como debe ser. Queremos una iglesia arriba, donde cada creyente haya entendido bien el Evangelio. Amén. Ahí está la clave de todo. Si el Evangelio aquí no se ha entendido, no somos nada. No estamos haciendo nada. Le vuelvo a repetir, hermano, agarre su maleta, vaya para allá, para la primera licorería, compre una buena botella de Old Parr 12 años y váyase para la playa y disfrute su vida loca. Pero no se engañe que si va a estar aquí los domingos haciendo vida religiosa y va a seguir jugando con el pecado, se está engañando. Hermano, y de Dios nadie se burla. Amén.
la Biblia dice que el Padre, si usted es de Cristo, el Padre, el Hijo que ama, azota, dice la palabra. Dios le da un hastazo a su tiempo. No se juegue con Dios. Pero si usted no está seguro de su salvación, entonces ponga su confianza en Cristo. Acepten el maravilloso plan de Dios por medio de Cristo y libérese de la esclavitud del pecado. Pero estamos aquí para vivir como Dios quiere. Hay dos puntos más aquí, hermanos, en el versículo 19. El cristiano entrega completamente su vida para servir a Cristo. Vean con atención el 19. En el pasado usamos toda nuestra fuerza para servir al pecado. La inmoralidad, la corrupción, la idolatría, el vicio y la mentira era nuestra razón de ser. Vivíamos para servir al pecado. Utilizábamos nuestro cuerpo, nuestro dinero, nuestro tiempo. Todo lo que teníamos se usaba para pecar. ¿Sí o no? Así era nuestra vida sin Cristo. En 1 Pedro 4:3 el apóstol dice: ya basta de que sigamos en las inmundicias, en las avaricias, en las idolatrías, en las inmoralidades del pasado. Ya está bueno. En el presente se espera que los que somos de Cristo, dice Pablo aquí, me encanta cómo lo dice, con la misma pasión que le servimos al pecado, ahora revirtamos esa misma fuerza, esa misma pasión, esa misma intensidad, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero para servir a Cristo. ¿Ve la diferencia? Usted no puede ahora, como le sirvió al pecado, porque yo no hay gente que se echaba unas tremendas pintas para irse para el forcho. ¿No es cierto? Y se iba con una tahuara y gastaba miles de bolívares en alcohol. ¿O no? Ahora soy de Cristo, ahora soy un pichillo. ¿Está bien? No puede ser, hermano. Aquí lo que Pablo está diciendo, hay que tomar una decisión. Usted le sirvió a cosas que ahora son una vergüenza. ¿No lo dice este? Le sirvió al pecado. Dedicaste tu tiempo, tu dinero, tus recursos. Algunos hasta perdieron parte de su salud sirviendo al pecado. ¿Sí o no? Ahora el apóstol Pablo, bueno, ahora reviertan toda esa pasión para servir a Cristo. ¿Está bien? Usa tu carro, tu casa, tu dinero, tu cuenta bancaria, tu tiempo, tu lugar para servir a los propósitos de Dios. Además de estas cosas que están en esta tierra, todo eso va a pasar, hermano. Jesús dijo: hagan tesoro en los cielos. Sirvan con todo lo que tienen. Dediquen su espacio a Cristo. No puede ser que no tengas un tiempo para Dios todos los días. No puede ser. No puede ser que tú dediques 2 horas a la televisión, dediques 5 minutos al Señor. Tienes que poner a ver un cambio de prioridades. A ver, un cambio de enfoque. Y vas a ver, hermano, que en esas cosas pequeñas donde comiences a hacer cambio en tu vida personal, tiempo con Dios, más dinero para el Señor, más recursos para el Señor, más tiempo para el Señor, vas a cosechar en pocos días frutos que traigan gloria a su nombre. Porque la entrega, los propósitos de Dios siempre traerán frutos. Los frutos serán inevitables. Jesús dijo: yo los llamé para que sean ¿qué? No sean, sino que sean mis amigos, mis siervos. Y después dice: para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Estamos creados por Dios para vidas fructíferas, que traigan gloria y honra a nuestro Dios. Por eso, hermano, cuando haga esta decisión, sigue el ejemplo de Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11, o Romanos 12:1, o 1 Pedro 1:15. Allí en Colosenses dice: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión,
bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y todo. Dice pues, vestidos de Cristo como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y sigue, y canten y hagan todo para la gloria de Dios. Siga leyendo ese capítulo. Esa es la clase de vida que Dios quiere que tengamos, hermanos. Hagamos la decisión de presentar nuestra vida a los propósitos de Dios. Amén. Y es en todas las áreas de la vida. En tu casa se debe notar que tú entregaste tu vida a los propósitos de Dios. En tu trabajo, en tus estudios, en tu carrera. Y terminamos con esto, que el cristiano que sirve a Cristo obtiene frutos extraordinarios. La vida de esclavitud al pecado lo que produjo fue vergüenza y separación de Dios. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Por cuanto todos pecados estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. El pecado siempre nos trajo malas consecuencias. ¿Para qué seguir pecando entonces, carrizo? ¿Por qué seguimos siendo tan tercos? Si el pecado nunca nos trae buenos frutos. Pero el apóstol Pablo habla aquí de dos frutos. Ya hablo de un tercero antes, la justificación. Pero ahora habla de dos resultados maravillosos. Primero, la santificación. Es una condición presente. La santificación, oye bien, es un estado presente. Es una nueva realidad en la cual viven los hijos de Dios. Ya, yo tengo una condición espiritual que me permite vivir para los propósitos de Dios. Amén. Y no es solo para vivir sin pecado. La santidad no es solo para que yo me aparte de lo malo. La santidad es para que yo ahora me dedique a los grandes propósitos de Dios. Cada ser aquí en este recinto es único, pero además es extraordinario, es precioso para Dios. Y Dios puede hacer con cada uno de ustedes. No tiene que estar pensando en cosas grandes, no tiene que estar así como ser una tradición, no tiene que estar en los medios de comunicación para hacer cosas grandes para Dios. Una madre puede hacer cosas grandes para Dios. Un hijo, de la manera como estudia y se prepara para el futuro, para hacer grandes cosas en su nación, ya está haciendo su presente de acuerdo a los propósitos de Dios. Alguien que trabaja y es responsable, cumple con su horario y tiene un valor de excelencia y hace todo lo que hace. Imagínense este país. Acuérdense que hablamos al principio de imaginarnos un país nuevo, con creyentes, que donde quiera que están, su trabajo es el mejor, el más excelente, el de mayor calidad, con creyentes que comienzan a la hora y terminan a la hora, con creyentes que presentan resultados de su trabajo, no creyentes que están en trabajo y dale y no hay frutos. Los hijos de Dios tocados por el poder de Cristo hacen cosas grandes. Yo recuerdo a este hermano Laubach, que estuvo por allá en el principio del siglo XX, impulsó el alfabetismo en toda Asia. Ahorita se me olvida el nombre del primer presidente de la ONU, que era un siervo de Dios, ministro del Evangelio. ¿Verdad? Y ahí está el pastor Martin Luther King. ¿Verdad? Y ahí está Pasteur. En la historia está llena de ejemplos de hombres que donde estuvieron hicieron aportes grandes para la humanidad. Y ustedes aquí, hermanos, son valiosos para Dios. Dios los santificó para que hagan el bien. Dios los apartó y los salvó y los libró del pecado para que sean el reino de Dios aquí en la tierra. Para que el gobierno de Dios comience a sentirse con toda su fuerza. Donde haya un creyente verdadero, ahí en esa familia reina Dios. En ese trabajo reina Dios. En esa empresa reina Dios. En ese medio de comunicación, en ese deporte que tú practicas, allí reina Dios. ¿Cuánto lo creen? Nuestra presencia debe cambiar las cosas. No tenemos miedo, nos hacemos sentir porque estamos llamados para hacer influencias positivas. Porque para eso fuimos creados. La salvación nos creó y nos transformó para ser los medios de transformación de esta sociedad.
Amén. El gobierno no tiene la respuesta. Olvídate. La respuesta la tiene Dios. Dios tiene la respuesta para este país. Y los hijos de Dios que le crean a Dios y sigan su propósito y le obedezcan en todo, esos cumplirán los efectos transformadores allí donde Dios los ponga, para la gloria de su nombre. En los bancos del Hijo de Dios serán diferentes. En los negocios de este Hijo de Dios, ese negocio será diferente para la gloria del Señor. ¿Se puede o no se puede? Porque en esos negocios no hay corruptos. En esas labores hay gente responsable. En esas labores hay gente que sabe que sí, que trabajan para Dios. Amén. Cuando usted no pierda de visión, eso uno trabaja para Dios y no para el hombre. Y que para trabajar, porque Dios nos puso, cuando Dios nos dio ese mandato de Génesis capítulo 1, 28, ese mandato cultural que nos puso en la tierra para ser creativos, para crear ciencia, para crear tecnología, para gobernar este mundo, para extendernos, para hacer ciudades, para hacer gobierno, lo hizo para que glorifiquemos su nombre. Esa es una forma real como nosotros reflejamos la imagen de Cristo en este mundo, a través de cumplir los propósitos de Dios. Le dan gloria a Dios, hermano. Así que, hermano, Pablo dice algo más, que como otra consecuencia, no solo somos parte de un plan redentor en el mundo, sino que somos glorificados, tenemos la vida eterna. En otras palabras, Pablo está diciendo, los que estamos en esta onda de obediencia, tenemos seguro la salvación. La salvación está garantizada para aquellos que viven la obediencia, porque una señal de la verdadera salvación es la obediencia. ¿Decimos amén? Amén. El pecado paga muerte, y la gracia de Dios por medio de Cristo regala ¿qué? Vida. Al cielo vamos sin merecernos. Dios nos da la vida eterna gratuita, pero al infierno van los que lo merecen. ¿Quedó claro eso? Los que lo merecen van para el infierno. Termino, por fin termino. Hoy nos toca a nosotros elegir: o servimos al pecado o servimos a Dios. Nuestra decisión tendrá consecuencias y determina nuestro presente y también nuestro futuro. Somos responsables de nuestra elección, de caminar y mantener nuestro curso en el camino de Dios. Amén. Y tú decides a quién vas a servir. O vas a servir a Dios o vas a servir al diablo. Tienes que tomar una decisión. ¿Cuándo? Ya. Hoy mismo. Tenemos que aceptar la verdad de que el pecado no tiene poder para la vida de un cristiano. El único poder que tiene es el que tú voluntariamente le concedes por tu necedad y terquedad. ¿Quedó claro? Número 2, para terminar. Tenemos que preocuparnos por aprender mucho más. Cuando ignoramos las verdades básicas del Evangelio, llevamos vidas derrotadas. La comunidad está llena de gente derrotada. Gente pidiendo ayuda constantemente porque viven vidas derrotadas. Usted sabe una cosa, cuando se entiende bien el Evangelio, sabemos que el Evangelio nos libera. ¿De qué? De toda esclavitud. Que el Evangelio nos santifica. Pero también que el Evangelio nos transforma. El que es de Cristo, nueva criatura es. Usted no siente, no percibe que está transformado, que está cambiando. Usted debe preguntarse, pida cacao, pida ayuda. No sea que termine en el infierno, hermano. Diga, ¿por qué yo entonces no cambio, no transformo? Porque la Biblia, la vida que Dios promete, el nuevo hombre que Dios hace por medio de Cristo, es una creación nueva. Puede cambiar, puede romper con el pecado, puede ser un vencedor. Decimos amén. Sí podemos. Y ese tipo de creyente no sirve a Dios por obligación, por deber, por compulsión, porque lo obligan. Ese tipo de creyente sirve a Dios con pasión, con gozo, porque le da la gana. Le gusta a Cristo, ama a Cristo, sirve los propósitos de Cristo, porque le sale del corazón, las entrañas se le conmueven porque desea quedar bien con Dios. Eso pasa a un verdadero creyente. Así que póngase las pilas.
Termino con dos cosas más. Tenemos que disciplinar a las personas que asumen la vida cristiana a la ligera y continúan pecando. O simplemente no les interesa la vida comprometida con Dios. No justifiquemos el pecado de nadie. Amén. ¿Ok? ¿Cómo que se dice? ¿No somos qué? ¿Cómo? Escaparate de nadie. El río no somos escaparate de nadie. Cuando entendamos que alguien está pecando, hay que meter el dedo en la llaga. Amén. Le guste o no le guste. ¿Verdad? Le salude una vez más o no le salude más nunca. Pero cuando un creyente descubra a alguien en pecado, tiene la responsabilidad de corregirlo en el amor de Cristo. No le pasemos la mano al pecado, bajo ninguna circunstancia, porque sería burlarnos de lo que Dios ha ganado para nosotros por medio de Cristo. Si hay una iglesia que Dios va a bendecir y va a hacer crecer, es la iglesia sana. ¿Sana de qué? Del pecado. En todas sus formas. Nos vamos a apartar en el nombre de Jesús. Toma la decisión de vivir para servir para Dios. Mientras uno más se entrega a Dios, más libertad tenemos. Renunciemos a una forma de vida de constante derrota al pecado. Pero peor, vamos a renunciar a llevar una vida que es inútil para Dios, sino más bien una vida que es útil para Dios. Amén. La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿no sirve? ¿Para qué sirve? Me encanta la palabra hollada en el griego. Estripar. Me hace acordar cuando estripo una cucaracha. La Biblia dice que el creyente que no cumple su misión aquí en la tierra, lo que sirve es para ser pisado como cucaracha. No hace nada. Y los que somos de Cristo, donde estamos, somos un factor de cambio. Donde estamos, nos hacemos sentir. Donde estamos, la gente respeta. Aún la gente deja de decir malas palabras en nuestra presencia. ¿Sí o no? Cristo nos cambió, hermano. Nos hizo nueva criatura. Nos diseñó para vivir para Él, no para el pecado. Dele gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojos allí. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos aquí encontrándonos con tu palabra cada semana. Encuentro que hacemos en obediencia a tu voluntad. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos, dijo que enseñaran todas las cosas que Él había mandado. Y tú sabes, Señor, que en Río queremos ser fieles a ese mandato, de enseñar todo lo que tú nos mandaste, con el propósito de que nadie en este lugar esté engañado, sino todo lo contrario, haya gente que verdaderamente confía en Jesucristo y verdaderamente sigue a Cristo y verdaderamente sirve a los propósitos de Cristo. Oh Dios de toda gloria, si en esta mañana hay alguien que todavía no está seguro de la salvación, o que piensa que su vida es una tragedia de fracaso, que vive sirviendo al pecado, Padre, en este momento, que el poder de tu Espíritu Santo le toque, para que renuncie a esa mentira del diablo, y pueda creer solamente en ¿quién? En Cristo. Jesús dijo, conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Nuestra verdad es que Cristo me liberó del poder del pecado, y mi verdad es que estoy equipado por el poder de Cristo para vivir para los propósitos de Dios. En esta mañana dígale al pecado, pecado, no tienes poder sobre mí. Y dígale a Cristo, Cristo, viviré para servir a tus propósitos. Dígalo, Cristo, viviré para cumplir tus propósitos allí donde tú me pongas. Desde hoy decido vivir en un camino victorioso para la gloria de tu nombre. Alabe al que vive y permanece para siempre. Alábelo.